Se genera todo un movimiento de música distinto a lo que está sonando en Madrid y Barcelona. O tenías sintetizador o estabas fuera de onda. Se creó un movimiento, lo que era la movida valenciana, ¿no? Teníais Macaulay Culkin, que en Londres iban 20 personas a verlos en un bar y aquí iban 3.000 personas a un concierto. Lo que movía a la gente de toda España y a gente de parte de Europa a venir aquí a Valencia a bailar. We have a relation with Valencia because we've been playing since the beginning in this city. No eran las discográficas grandes, eran las tiendas de discos de Valencia que hicieron un trabajo que yo nunca creo que les hayan podido pagar. Entonces nosotros tuvimos acceso a muchos discos que no eran famosos internacionalmente. Las influencias que yo tenía en Spook de lo que estaba saliendo, lo que yo conocía, se iban introduciendo en el tema. Y sobre esto, pues, tocábamos el tema de Wim Mertens, pero con esta versión. Mira. No estuve nervioso en ese concierto, en el de Japón. No me acuerdo cuánta gente, igual 60.000 personas, algo así. Y de repente, boom, 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 nació el Naked. Pues un día les propuse, oye, ¿por qué no me grabáis una base y tal? Teníamos 20 años y bueno, y nuestra idea además de negocio era cero.